Las historias de detectives, asesinatos y enrevesados misterios nunca fallan a la hora de plantear una historia atractiva, a pesar de que en su mayoría comparten y parten de las mismas bases, y siguen hasta cierto punto una fórmula similar. Casos de asesinato en habitaciones cerradas, motivaciones algunas más trágicas que otras y una figura que mueve los hilos detrás de los eventos más importantes de la obra. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de la sección de Versus Comparativo, una sección en la que me encargo de reseñar 3 mangas o animes que compartan ciertas bases o temas similares y analizar a lo largo del vídeo cómo cada historia puede llegar a abordar el mismo tema con un enfoque distinto. En los capítulos anteriores hablé de mangas que llegaban a abordar a su manera temáticas como historias enfocadas a torneos, Spokon de boxeos o shonen de peleas con la temática Battle Royale como eje central. Tras mucho divagar sobre cuál podría ser la temática protagonista del nuevo capítulo, al final me terminé decantando por esta, los mangas / animes con la temática de detectives como eje central de la historia, siendo los elegidos para este vídeo El misterio prohibido de Ron Kamonohashi, Detective Conan y Majin Tantei no Gamineuro, historias que comparten la temática detectivesca pero que están un poco separados en el tiempo. Es decir, Ron Kamonohashi es de los mangas más actuales, no Gamineuro como un manga más de la pasada época de los 2000 al 2010, y Detective Conan representando una etapa más clásica vigente a día de hoy desde mediados de los 90. Mangas y animes de detectives hay para dar y tomar, y bueno, en esta ocasión me he decidido decantar por estos. Antes de dar paso a lo importante, debo aclarar que aunque esta sección se llame Versus Comparativo, no son vídeos para decidir qué manga o anime es mejor que otro, sino para señalar, como dije antes, de qué manera cada obra es capaz de abordar los mismos puntos. De las 3 obras, no Gamineuro es la única que ha finalizado y curiosamente es la única con una adaptación al anime que no es fiel al manga. Por su lado, Ron Kamonohashi para la fecha de realización de este vídeo cuenta con una segunda temporada en emisión, por lo que habrá gente que vea el vídeo y no ha leído el manga. Pero no os preocupéis porque este vídeo estará libre de spoilers importantes avanzados de cualquiera de las 3 obras. Pero ahora sí, con todo lo importante aclarado, podemos ir comenzando con este nuevo capítulo de Versus Comparativo sobre historias detectivescas. Al ser historias de detectives, como dije antes, las 3 obras parten del mismo punto a la hora de plantar las bases de la historia. En este caso, para este tipo de relatos en concreto, un importante misterio que definirá el devenir de los momentos más importantes de la obra. Pero, ¿qué es ese misterio a resolver en cada historia, si se puede saber? Bueno, empecemos hablando primero de la obra más extensa de las 3, Detective Conan. En Detective Conan nuestro protagonista es Shinichi Kudo, un estudiante de instituto que a su vez es bastante famoso por ser el detective juvenil del momento, un joven al cual ningún caso le queda grande y al que la policía tiene en alta estima. Un día como cualquier otro, Shinichi decide invitar a su interés amoroso Ran, su amiga de la infancia, al parque de atracciones en plan cita, pero lo que comenzaría como un evento divertido se terminaría torciendo cuando primero Shinichi y Ran serían testigos de un asesinato en la montaña rusa. Un incidente que no daría demasiados dolores de cabeza ya que Shinichi lo resolvería en tiempo récord, pero no sería esto lo que afectaría la vida de nuestro protagonista, sino que en cierto rincón del parque, Kudo presenciaría un intercambio de al parecer drogas, pero antes de poder irse del lugar es descubierto por uno de los hombres de negro que estaba haciendo el trato. En lugar de deshacerse de él de la forma más rápida, que sería meterle un tiro en la cabeza, deciden darle a probar una misteriosa medicina que la supuesta organización ha estado desarrollando, un fármaco que para sorpresa de Shinichi no terminaría matándolo, pero sí encogiéndolo y rejuveneciéndolo hasta ser un niño de primaria, acabando así la vida de Shinichi Kudo, el detective de instituto, y el nacimiento de Conan Edogawa. A partir de aquí el objetivo en la vida de Shinichi o Conan se enfocará en encontrar pistas de la misteriosa organización de los hombres de negro, buscando a su vez una forma de volver a su cuerpo normal. Por supuesto, ocultando su verdadera identidad a gente importante para él, como Ran, salvo a gente de mucha confianza como el profesor Agasa o personajes que se irán sumando en la historia con el pasar de los capítulos. Por supuesto, aunque el objetivo de Conan sea encontrar a la organización de los hombres de negro, el pobre se verá envuelto en un sinfín de casos de homicidio en el proceso, que gracias a sus habilidades detectivescas y a los inventos del profesor, resolverá muy sencillamente. Ahora, hablando de la siguiente serie que sigue a Conan en cuanto a antigüedad, hablemos de no Gamineuro. No Gamineuro es una peculiar historia de detectives que, a diferencia de Conan o Ron, de la que hablaré posteriormente, cuenta con elementos paranormales. Principalmente en esta historia tenemos a 2 protagonistas, siendo uno precisamente un demonio, Neuro.
Neuro es un demonio que se alimenta de misterios, y lo cierto es que él mismo ha resuelto todos y cada uno de los misterios y secretos sabidos y por haber del mundo demoníaco, por lo que su siguiente parada es el mundo humano, donde encuentra la otra protagonista de esta historia, Yako Katsuragi, un estudiante de instituto cuyo único y mayor objetivo en la vida es resolver el misterio del asesinato de su padre. Neuro hace un trato o contrato con la joven colegiala de ayudarle a resolver el misterio de la muerte de su padre, si a cambio esta le ayuda a él a poder alimentarse de los misterios del mundo humano, una tarea que se resume más concretamente en que Yako se convierta en una detective para resolver casos junto a Neuro y que éste sacie su hambre. A diferencia de Detective Conan, la meta de Majin Tantei no Gami Neuro no tiene una escala tan grande, como lo es destapar la verdad de una organización criminal, sino resolver el misterio de la muerte del padre de la protagonista, o eso al menos durante los primeros compases de la obra, ya que con la introducción de los demonios y entes sobrenaturales la historia termina escalando a algo mucho más grande en el futuro. Pero eso a rasgos generales, ya que obviamente la historia cuenta con casos secundarios en los que la pareja protagónica se termina metiendo por azares del destino y tiene que resolverlos en parte por alimentar a Neuro y por otro lado para que el personaje de Yako crezca como persona y tenga su buen desarrollo. Y por último el manga más actual, El misterio prohibido de Ron Kamonohashi. Al igual que con Nogami Neuro, la historia aquí también cuenta con dos protagonistas. Por un lado Shiki Totomaru, un detective de la policía metropolitana que no es que sea muy confiable que se diga. Sus compañeros, sobre todo su jefa Mamilla, no lo respetan como detective lo más mínimo y siempre le cascan los trabajos más patéticos. A decir verdad, la jefatura está pasando por un momento complicado a la hora de encontrar a un asesino en serie y un conocido de Toto le recomienda intentar pedir la ayuda de un peculiar detective retirado. Nuestro segundo protagonista y el que le da nombre a esta historia, Ron Kamonohashi. Ron ayuda a Toto a resolver el misterio del asesino en serie en cuestión, donde se revela la verdad de por qué dejó de ser detective y fue expulsado del Blue, la academia de detectives más prestigiosa del mundo. Resulta que Ron tiene una misteriosa habilidad que provoca el suicidio del homicida culpable del caso cuando esté resuelto. A su vez, 5 años antes del comienzo de la historia, Ron se vio envuelto en un incidente en el que al parecer acabó terminando con la vida de algunas personas, el denominado caso del entrenamiento sangriento. Sin saber la verdad de lo que ocurrió aquel día, ya que no tiene recuerdos de aquel evento, Ron decidió alejarse de la vida detectivesca, hasta que gracias a Toto vio una nueva oportunidad de hacer lo que tanto ama. Toto no dejará que Ron mate a nadie. Resolverán casos juntos mientras que a su vez intentarán descubrir la verdad de lo que ocurrió en el caso del entrenamiento sangriento. Mientras que en Conan, como mencioné antes, la historia se centra en acorralar a una organización criminal y Nogami Neuro en descubrir la verdad del asesinato del padre de la protagonista, en Ron Kamonohashi este sigue una estela similar a la del detective demoníaco. Resolver el misterio de un caso que ha estado atormentando por años al protagonista, pero en este caso uno en el que él mismo es el principal sospechoso. Y por supuesto, en Ron Kamonohashi también pasamos por el resolver casos secundarios sin conexión alguna mientras esperamos la llegada de los verdaderamente importantes que hagan mover la trama. Creo que los 3 plots son la verdad bastante interesantes, y si tuviera que destacar el que se me hace más llamativo a la vista es el de Conan, o sea, enfrentarse a una organización criminal que puede aniquilar a quien sea en un instante es atractivo. Sobre todo por los arcos que se centran en estos mismos, que consiguen transmitir lo imponente y peligrosos que son. Aunque para hablar de eso mejor pasemos al siguiente punto. Aquí quiero enfocarme en varias cosas: la presencia y originalidad de los casos secundarios y el valor de la parte antagonista. En cuanto a casos, la verdad no son nada que no se haya visto ya en historias de detectives. En su mayoría casos de habitaciones cerradas, en las que el culpable tiene una coartada perfecta, camuflar el homicidio como si fuera un suicidio, un sinfín de posibilidades, eso sí añadiendo las pistas suficientes en pantalla para que el espectador sea capaz de intentar llegar a la respuesta por su parte. Pero en resumidas cuentas no son casos que se salgan de lo posible, pero eso no significa que no puedan sorprender. Considero que independientemente de cuántas historias de detectives o misterios hayas visto, cuántos juegos de esta temática hayas jugado, cuántas novelas hayas concluido, un buen caso haciendo uso de un ambiente lo suficientemente atractivo para retorcer el caso más simple es una buena cualidad, convirtiendo cualquier caso de habitación cerrada en un enigma digno de los mejores detectives. A decir verdad, las 3 historias hacen uso de las mismas herramientas, pero por su parte, por ejemplo, Nogami Neuro crea un ambiente más llamativo e igualmente tétrico,
ya que haciendo uso del tema del mundo demoníaco y las 666 herramientas de Neuro a la hora de resolver casos, la obra siempre cuenta con ese ambiente de fantasía que no tienen Conan o Ron. Pero hay algo que me gusta que resalta mucho Neuro por aparte, y es el tema de la maldad humana. En la mayoría de casos del detective demoníaco vemos como al resolver los misterios los homicidas se deforman exponiendo su maldad, aunque es un elemento visual frente al espectador más que algo que ocurra como tal en la escena. Lo grotesco y perturbador es protagonista en la mayoría de capítulos de la obra de Yusei Matsui, y es algo que le da un toque único frente a los otros mangas del vídeo. Por su parte, creo que Conan es la obra con casos que más me han llegado a sorprender y más recuerdo por la impresión que me han causado, aunque a decir verdad mayormente los del principio del manga. Los primeros casos de Conan eran bastante gore. Las expresiones de las víctimas al morir, la crueldad de ciertos asesinatos. Recuerdo que en algunos de estos episodios cuando era pequeño y los llegué a ver por la tele me llegaron a impactar demasiado y a traumar un poco hasta cierto punto. Sobre todo el caso del asesinato en la montaña, quizás el caso más sangriento y turbio de toda la obra. Lastimosamente, la obra de Gosho Aoyama con el pasar de los años perdió ese impacto y sus casos pasaron a ser casi en su mayoría homicidios por envenenamiento con cianuro, y los que intentan reflejar algo con un poco más de sangre no llegan a impactar ni la mitad de lo que hacía en sus comienzos, aunque en parte creo que se debe a que eso lo lograba precisamente por la atmósfera de su animación. Ron Kamonohashi por su parte está más bien en un término medio. Sus casos no son muy sangrientos pero sí ingeniosos. Por ejemplo, en la primera temporada para los anime only el caso del observatorio es de lo mejorcito, y lo que tenemos en el manga posteriori solo va en su vida. Al menos considero sus casos mejores que los más entre comillas modernos de Conan. Pero claro, en cuanto a la parte antagonista, la calidad de cada obra creo que no le hace sombra ninguna. Como dije antes, me encanta la organización de los hombres de negro de Detective Conan. Cuando la historia decide hacer que estos aparezcan en escena, los mismos consiguen transmitir una imponente sensación de respeto y peligro, sobre todo con personajes como Jin o Bermud, y obviamente los mejores arcos de la obra vienen de su parte. En Ron Kamonohashi lo cierto es que ocurre algo similar. Tenemos una organización criminal que, aunque tarda un poco más en aparecer en pantalla a diferencia de los hombres de negro, no se quedan atrás en cuanto a su papel de la obra. La familia Moriarty, descendientes de James Moriarty, el némesis de Sherlock Holmes. Al igual que con los hombres de negro, cuando la familia Moriarty toma tiempo en pantalla, el espectador o lector sabe que las cosas solo pueden ir a mal, y cuando un grupo antagonista consigue transmitir eso, sin poderes, sin habilidades sobrenaturales, solo con su inteligencia y acciones, es que consiguen sobresalir. ¿Y qué pasa con Neuro? Bueno, Nogami Neuro destaca por, como dije antes, el representar la maldad humana, y las figuras antagónicas de esta obra son precisamente eso, la encarnación de la misma maldad. Al comienzo de la obra, Sai, que en su introducción en el anime con esa fantástica banda sonora que le pusieron consiguen transmitir lo bizarro y monstruoso que es, y a partir de la segunda mitad del manga, Six, que solo con su diseño ya dice bastante de lo que está hecho este individuo. En resumidas cuentas, con este punto, si tuviera que elegir a la obra con casos más memorables, definitivamente el punto se lo llevaría Detective Conan. Y si hablamos de figura antagónica que mueve toda gran parte de la trama junto a las motivaciones de los protagonistas, me gustaría dar un empate, aunque tenemos que tener en cuenta que Nogami Neuro ya finalizó y construyó un enemigo formidable. Por su parte, Conan y Ron aún tienen cosas que mostrar y seguir expandiendo, sobre todo Ron, que en cuanto a longevidad es la que está más verde del vídeo, pero que aún así lo que ha hecho hasta el momento ha sido bastante bueno. Ya para ir concluyendo me gustaría acabar con algo más personal. Sé que hay otros puntos que también podrían ser comparados, como la calidad de los protagonistas, el elenco que se va sumando a la aventura y cosas del estilo. Pero creo que cada obra no está por debajo de ninguna en este aspecto, y prefiero concluir con lo que vendría siendo el valor de cada obra, mi experiencia con cada una y lo que ésta nos han dejado. Las 6 obras cuentan o han contado con momentos memorables: la promesa de Conan y Ran, la caída y la desesperación de Yako, el crecimiento como persona de Toto y el desarrollo de su amistad con Ron. Todas estas cuentan con momentos que me han encantado, y si tuviera que elegir a mi favorita, la verdad se tornaría complicado. Probablemente escogería Detective Conan haciendo un poco de trampa, ya que a decir verdad aún no voy al día totalmente con la obra, que he visto más de 700 episodios, pero todavía me falta bastante por ver, además de sus películas. Le seguiría Nogami Neuro, pero hace tanto de haber visto el anime y haber leído el manga que hay muchas cosas que ya ni recuerdo. Hasta he pensado en hacerme la colección del manga para redescubrir la historia.
Y en tercer puesto tal vez estaría Ronkamu no Hashi, pero la verdad, por su parte, disfruto enormemente cuando se publica un nuevo capítulo del manga, y más ahora que tenemos la segunda temporada del anime en emisión. En resumidas cuentas, las historias de resolver misterios, rebuscados asesinatos o algo mucho más grande nunca fallan a la hora de enganchar, y no solo con estas historias. Por ejemplo, actualmente me encuentro jugando la visual novel de Umineko no Nakukoroni, y no para de volarme la cabeza. Pero bueno, ¿y vosotros qué opináis de este tipo de historias? ¿Cuál de las representadas en este vídeo os gusta más? O incluso, ¿qué obra con características similares a las mencionadas aquí recomendaríais también? Pero más importante, ¿qué temática y obras os gustaría ver en un próximo vídeo de versus comparativo? Las ideas revuelan por mi cabeza sin decantarme todavía por ninguna, por lo que cualquier opinión es bienvenida. Pero en fin, yo lo voy a ir dejando ya por aquí. Dale like si te ha gustado y suscríbete para ser parte de esta agencia de detectives. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo.